Y en esta ocasión les hablaré un poco sobre mi ensayo y la experiencia que obtuve al momento de realizarlo. El tema a elegir fue el de las reformas constitucionales de El Salvador. ¿Por qué? Fue un tema que me llamó bastante la atención, el querer saber a profundidad qué son las reformas constitucionales y cuál es el proceso que se lleva a cabo para realizarlas y en sí en qué beneficia a la población en general. El contenido de mi ensayo se desglosa de la siguiente manera. Concepto de reforma constitucional. Así brevemente, las reformas constitucionales tiene por objeto una revisión parcial de una constitución y la sustitución de alguna de sus normas. ¿Cómo así? Modifica, añade e incluso suprime todo aquello que desea reformar. Esto con el objetivo de favorecer a la población. En el caso de las reformas constitucionales, donde existe una constitución rígida, el proceso es especial, no siendo así el mismo proceso que se utiliza para una ley secundaria. Por esta razón tenemos que conocer lo que son el contenido, las cualidades y las características de la Constitución para saber qué tipo de reforma se va a aplicar. Porque los tipos de reformas, si bien es cierto, dentro del proceso de esta existen diferentes tipos de clases e incluso diferentes sistemas de reformas constitucionales. Entre ellas están como un complemento constitucional, que estas verdades se desglosan de la siguiente manera. Pueden ser descubiertas o pueden ser ocultas. Puede ser como una reforma parcial o como una reforma total. El sistema de reforma constitucional puede ser de tres maneras, ¿verdad? Por medio de la Asamblea Legislativa, por medio de la Asamblea Constituyente y por medio del pueblo vía del referéndum. La base legal para las reformas constitucionales dentro de nuestro país están regidas por el artículo 248 de la Constitución. Ahí está todo lo referido a lo que es las reformas constitucionales. Dentro de las reformas constitucionales tenemos que saber que también hay fundamentos de esta. Cuando un Estado experimenta cambios radicales en el campo político y social, ya sea por vías violentas o en forma pacíficas pero drásticas, se producen reformas en sus condiciones de existencia, lo que obliga a una transformación de sus instituciones jurídicas. Luego siguen las normas pétreas. Muchos sabemos lo que son las normas pétreas. La doctrina define como cláusulas pétreas aquellas que en la Constitución no pueden ser reformadas, en tanto llevan en sí el espíritu de las mismas. Un ejemplo de ellos tenemos los principios y valores plasmados en la Constitución. Estos definitivamente no se pueden reformar. Dentro de las reformas del Salvador me gusta hablar sobre la reforma de 1991, como anteriormente lo dije, y la reforma del 2014. Como sabemos, dentro de nuestro país, dentro de la Constitución, nuestra normativa suprema, 48 artículos de la Constitución vigente han sido reformados, algunos de ellos varias veces por 20 decretos de reformas constitucionales. La reforma de 1991. Con ella vino los acuerdos de paz. Se hizo en los siguientes puntos: la reforma sobre la Fuerza Armada, la reforma sobre el sistema judicial, la reforma al sistema electoral y la reforma sobre los derechos humanos. Luego viene la reforma del 2014. Si en la reforma de 1991, que hubo reformas sobre los derechos humanos, no se tomó en cuenta lo que era el pueblo indígena, con la reforma del 2014, cuando la Asamblea Legislativa ratificó la reforma constitucional, esta garantizó en el país que se respetaran los derechos a los pueblos indígenas, agregando el inciso al artículo 63, y ahí es donde podemos ver que las reformas surgen de acuerdo a la transformación social para beneficiar al pueblo. Y así, entre otros puntos muy interesantes que tienen que ver siempre con las reformas constitucionales, tenemos la mutación constitucional, la clasificación de la Constitución y su contenido. Todo esto lo debemos saber para conocer bien en sí de qué manera se llevará a cabo una reforma constitucional. Como lo mencioné al principio, si la Constitución es rígida, el proceso que se llevará a cabo para una reforma tendrá que ser especial. No se usará el mismo proceso que se usa para una reforma de una ley secundaria o una ley ordinaria. Es por eso que es importante conocer cada una de las características, cualidades y contenido de nuestra Constitución. Bueno, hasta aquí llega mi participación. Espero tengan unas felices vacaciones y fiestas navideñas y que el Señor los colme de bendiciones.